¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Adame de la Universidad Autónoma de Baja California y estoy aquí para presentar la traducción al inglés de lo coloquial y dialectal en la Feria de Juan José Arreola. Aquí explicamos el contenido de la ponencia. En primer lugar, Arreola, sus obras y su contexto, la feria, las características lingüísticas de la obra, los objetivos de la ponencia, posteriormente algunas definiciones en cuanto a lengua coloquial y variante dialectal. Número 5 es la traducción de lo coloquial y dialectal de la feria, es decir, los ejemplos de análisis. El número 6, las reflexiones finales y por último, las referencias utilizadas. Sobre el autor tenemos que Juan José Arreola fue un escritor, traductor y profesor nacido en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Formó parte del boom latinoamericano y fue galardonado con diversas preseas a lo largo de su trayectoria. Sus obras van desde la narrativa corta, el teatro, hasta su última obra escrita, la novela La Feria de 1963, cuya traducción de Fair de 1977 corrió a cargo de John Upton y es el caso de análisis de esta ponencia. ¿Cuáles son las características lingüísticas de la obra? Pues tenemos que la feria retrata la oralidad cotidiana de Zapotlán a través del habla de diversos personajes. Lingüísticamente está caracterizada por el uso de coloquialismos pertenecientes a la variante dialectal mexicana y en específico del sur de Jalisco, esto enmarcado en la época colonial y republicana. También está repleta de juegos lingüísticos como doble sentido, albures, coplas, dichos, bromas, proverbios y refranes. Algunos autores lo han catalogado como una prodigiosa pirotecnia verbal. Los objetivos de esta ponencia son analizar el tratamiento que recibió el vocabulario marcadamente coloquial y dialectal mexicano y jalisciense de la feria en su traducción al inglés, explicar las decisiones tomadas por el traductor John Upton y categorizar las elecciones o estrategias tomadas por el traductor. La lengua coloquial es definida como algo espontáneo, como el uso socialmente aceptado en ciertas situaciones cotidianas de comunicación, en el cual el vulgarismo y los dialectalismos aparecen en función de las características de los usuarios, es decir, es algo bastante personal y particular. La variante dialectal se refiere a los usos lingüísticos que se emplean en determinado territorio con sus implicaciones ideológicas, sociales y políticas. Es decir, se mostrarán diferencias geográficas, temporales y sociales a través del uso de la lengua. Y por último, el traductor debe decidir la función del dialecto, esto es, enfatizar contrastes sociales o indicar rasgos culturales. El traductor deberá entonces mostrar los dialectos como variedades de pleno derecho de una lengua y no necesariamente como una desviación de la misma. Para el análisis de la traducción de lo coloquial y dialectal en la feria, nos apegaremos a la teoría de traducción propuesta por Hurtado Albir y Aixelá, empezando con las técnicas sobresalientes empleadas por John Upton, definidas como la glosa extratextual, es decir, el glosario bilingüe y las notas del traductor que aparecen en la obra. Los ejemplos se agruparán en dominios conceptuales como religión y creencias, vestimenta o indumentaria, campo, relaciones sociales y dichos, refranes y estructuras idiomáticas. Como primer ejemplo de la glosa extratextual tenemos el glosario bilingüe español-inglés, con 60 entradas de lo que se consideró intraducible por John Upton. En el texto se marca con cursivas aquellos elementos léxicos que explica o define en el glosario ubicado al final del texto. Sistemáticamente prefiere presentar el extranjerismo en cursivas al interior del texto y ofrecer la definición. Se trata entonces de préstamos de tipo puro y además de información de tipo enciclopédico de la cultura mexicana y jalisciense. El siguiente ejemplo de glosa extratextual se trata de las notas al pie. Son 11 notas a lo largo de la obra, señaladas con un asterisco dentro del texto que hace referencia a información de tipo enciclopédico. Esto quiere decir que el autor reconoce el desafío de la traducción y por tanto prefiere mantener los préstamos completos en vez de traducirlos o atenuarlos. A continuación presentamos los dominios conceptuales sobre los cuales se concentran los diferentes ejemplos a analizar. En primera instancia tenemos aquellos relacionados con religión y creencias, esto es católica, prehispánica y lo sobrenatural. El primer ejemplo se refiere al trato que se le da al término monos, entendido de manera coloquial como muñeco. Esto es para Aixelá una creación autónoma, es decir, el traductor introduce una referencia cultural que no está presente en el texto origen, de acuerdo a la traducción Pre-Columbian Figures.
Para Hurtado Albir se trata de una ampliación, es decir, se añaden elementos lingüísticos, nuevamente refiriéndose a lo precolombino. Ahora es importante notar que estas referencias culturales están sugeridas o sobreentendidas dentro del contexto de la historia, pero realmente no están de manera literal. El siguiente ejemplo se refiere al trato que se le da a la expresión despachar al otro barrio, compuesta de dos partes. La primera, despachar, hace referencia a matar, lo cual, al ser traducido por Send, de acuerdo con Aixela, se refiere a una atenuación, es decir, la elección de una versión diferente de un término con una carga subversiva menor en la cultura de traducción, cuando lo hace por Send. Posteriormente, otro barrio es una combinación de traducción no cultural lingüística, es decir, una referencia denotativamente muy cercana al original, pero lo suficientemente familiar para los receptores de la lengua traducida. También se refiere entonces a una creación autónoma, ya que el traductor parece decidir que sería interesante para sus lectores una referencia cultural no presente en el texto origen. Esto es otro barrio por Happy Hunting Ground, lo cual hace referencia a una creencia, pero de los nativos de los Estados Unidos de América. Para Hurtado Albir se trata de una adaptación en la cual se reemplaza un elemento cultural por otro y de una ampliación lingüística, es decir, cuando se añaden elementos lingüísticos no existentes en el original. Este ejemplo se refiere al trato que se le da a los términos bálsamos y botica. De entrada, bálsamos como término medicinal genérico no está en el glosario y es traducido por lotion, lo cual, de acuerdo con Aixela, corresponde a una adaptación terminológica. Esto es el equivalente acuñado del término original, con la idea de que se trata de una especie de ungüento medicinal. En la nomenclatura de Hurtado Albir se trata también de un equivalente acuñado, definido entonces como un término o expresión reconocido ya sea por el diccionario o por el uso lingüístico como equivalente en la lengua meta. Con drugstore se refiere a botica, un precursor de la medicina moderna, de parafarmacia, donde se preparan medicamentos de forma tradicional, mientras que drugstore sí se refiere a la venta de medicinas, pero también de diversos artículos. En la nomenclatura de Excel, esto es una traducción no cultural lingüística, donde hay una referencia muy cercana al original, pero lo suficientemente familiar para los receptores de la lengua traducida. Posteriormente, en Hurtado Albir tendríamos que se trata de una adaptación, el reemplazamiento de un término cultural por otro propio de la cultura receptora. Por último, es importante notar que hay una diferencia entre el trato en bálsamos y bálsamo magistral y bálsamo tranquilo, los cuales sí aparecen en el glosario. Por tanto, Aixela lo define como una repetición, esto es la conservación de la referencia original, que implica un aumento en la naturaleza exótica o arcaica del culturema. En Hurtado Albir se trataría de un préstamo puro, es decir, un préstamo sin ningún tipo de cambio. Muy bien, el siguiente dominio conceptual es aquel relacionado con la vestimenta o la indumentaria de los personajes retratados en la obra traducida. El siguiente ejemplo se refiere al trato que se le da a los términos naguas y cobija. En primera instancia, naguas se refiere a una prenda de vestir tradicional que cubre de la cintura hacia abajo, en esencia un fondo generalmente de color blanco. Al traducirse por skirt o literalmente falda, se pierde la referencia a la prenda, pero también al momento histórico y a la región. En la clasificación de Axela se trata de una universalización limitada cuando el término es demasiado oscuro y existe una posibilidad más común para sustituirlo. En Hurtado Albir se trata entonces de una generalización, un término más general o neutro. Y por el contrario, en el segundo ejemplo se utilizan técnicas opuestas. En Hurtado Albir se trata de una particularización cuando por cobija se traduce zarape. Es decir, se utiliza un término más preciso o concreto. También quiere decir que se trata de una amplificación, pues se están añadiendo precisiones no formuladas en el original, con la carga de vestimenta típica y tradicional. Por su parte, Aixelá señala que es una creación autónoma, es decir, se introduce una referencia cultural no presente en el texto original. Este ejemplo se refiere al trato que se le da al término guarache de horcapollo. Para Hurtado Albir se trata de un préstamo, esto es un préstamo de tipo naturalizado, donde se integra una palabra o expresión de otra lengua, pero se hace algún tipo de transliteración. Esto es la G por la H, quizá porque la forma con H, guaraches, era más familiar para el traductor.
En la nomenclatura de Excel se trata entonces de una adaptación ortográfica, lo cual señala una ligera modificación en la grafía del original, pero es prácticamente el mismo término. Por otra parte, en Hurtado Albir tenemos una descripción, esto es, se reemplaza un término o expresión por la descripción de su forma y función. En Aixelá se trataría entonces de una glosa intratextual, donde se trata de una explicación adicional dentro del texto para resolver ambigüedades. El siguiente ejemplo se refiere al trato que se le da al término traza, entendido como el aspecto en el vestir o apariencia general de una persona. En el texto original se refiere al conjunto de características de un personaje, mientras que en la traducción el enfoque está solo en su calzado. Esto es como si la apariencia no dependiera del conjunto, sino del guarache. Es por ello que en la nomenclatura de Hurtado Albir se habla de una elisión, donde no se formulan elementos de información presentes en el texto original, pero también puede referirse a una modulación, es decir, a un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría en relación al texto original. Por su parte, en la nomenclatura de Axela se explica con una omisión, es decir, el traductor consideró que el término era demasiado oscuro o quizá no captó el sentido como pretendía el original. También se puede remitir a una compensación, la cual consiste en omitir el término y para posteriormente aplicar una creación autónoma que tenga un efecto similar. El siguiente dominio conceptual se refiere al campo, esto es, a las personas y actividades relacionadas a la siembra. En este ejemplo analizamos el trato que se le da al término cazanga, entendido en el habla de Jalisco como una especie de machete. En este caso se refiere a cortar hierbas indeseables, hacer la cazanga, es decir, una locución verbal, una verbalización. En este caso, en la nomenclatura de Hurtado Albir, se reemplaza un término o expresión por la descripción de su forma y o función, es decir, hacer la canzanga es traducida por We must cut down all these weeds, es decir, deshiervar. En la nomenclatura de Excel se trataría de una glosa intratextual, es decir, una explicación adicional, solo que esta vez dentro del texto precisamente para resolver posibles ambigüedades. Esto es, explica la acción de cortar con la casanga. En el segundo caso tenemos un sustantivo con cambio de categoría gramatical, es decir, un sustantivo verbalizado. De casanga obtenemos casanguear, lo cual en la nomenclatura de Hurtado Albir tenemos que se resolvería con un equivalente acuñado, cuando traduce por do the weeding. Esta nomenclatura nos explica que el equivalente acuñado se utiliza un término o expresión reconocido ya sea por el uso lingüístico como equivalente en la cultura meta. Y por último, en este mismo ejemplo, en Aixela se trataría de una adaptación terminológica, lo cual nuevamente es definido como un equivalente acuñado del término original. El siguiente ejemplo se refiere al trato que se le da al término tipaneras, entendido como mujeres que utilizan el excedente o las sobras de la cosecha para hacer trueque, es decir, trueque oportunista, muy característico de la región y del momento histórico de la novela. En la nomenclatura de Aixela tenemos que se trata de una universalización absoluta, cuando el término es demasiado oscuro para los lectores, pero los traductores no pueden encontrar un término más conocido, así que prefieren borrar cualquier connotación extranjera y prefieren utilizar un término más neutral para sus lectores. Esto corresponde con Hurtado Albir en lo que denomina generalización, es decir, un término más general o neutro. El siguiente ejemplo se refiere a los términos vara, melga y cuartel, entendidos como medidas referentes al campo, a la medición de un campo. En Hurtado Albir se denomina como un préstamo puro, es decir, se integra una palabra o expresión de otra lengua tal cual. Mientras que en la nomenclatura de Excel se refiere a una repetición, es decir, la conservación de la referencia original en su máxima medida. Es una técnica que se supone respetuosa con lo original, pero implica también un aumento en la naturaleza exótica o arcaica del término. Es muy importante notar que este trato se reserva para los términos que aparecen en el glosario, aunque curiosamente ninguno de estos tres se encuentre en él. El siguiente dominio conceptual es aquel que se refiere a las relaciones personales y figuras de autoridad que aparecen en la novela. Este ejemplo se refiere a la traducción que se le dio al término compadre,
My friend. De acuerdo a la nomenclatura de Aixela, se refiere a una universalización limitada, o también conocido como neutralización limitada, la cual consiste en utilizar otro término de la cultura origen, pero que sea conocido en la cultura meta. Es decir, my friend existe también en el español, y es más conocido en la cultura meta que compadre. Esto sucede porque el traductor piensa que el cultura es demasiado oscuro para los lectores y decide sustituirlo en pos de la credibilidad. Por su parte, Hurtado Albir nos menciona que es utilización, es decir, se utiliza un término más general o neutro. Esto implica que tenemos la pérdida de la referencia cultural del referente, es decir, el padrino de bautizo del hijo o del ahijado de una persona, cuando se traduce por llanamente my friend. Muy bien, el siguiente ejemplo se refiere al trato que se le da al término vale, entendido como apócope de valedor, amigo, cuate o compañero, de acuerdo con el Diccionario del Español de México, y su traducción buddy se puede clasificar de acuerdo a Hurtado Albir como una adaptación, esto es el reemplazo de un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora. En la nomenclatura de XLA se puede clasificar como una universalización limitada, lo cual prácticamente es lo mismo, utilizar otro término de la cultura origen, pero más conocido en la cultura meta. Esto es por la oscuridad del término original en la cultura meta. En este ejemplo, mayordomo, el traductor reconoce la polisemia del término, por lo que lo resuelve de manera distinta en tres ocasiones, en vez de recurrir en todas a un término más literal o más equivalente como butler. Sin embargo, las tres veces en las que se traduce Hurtado Albir podría clasificarlo como una particularización, es decir, se utiliza un término más preciso o concreto, es decir, mayordomo por overseer, mayordomo por foreman, mientras que en Aixelá nuevamente se recurre a la universalización, en este caso de tipo absoluto, es decir, un término neutro que sea conocido en las dos culturas, ya que mayordomo como cargo honorífico que se da a una persona honorable y respetada, con la relación, con la referencia de que es algo religioso, ya que se refiere al culto del santo patrono y los demás servicios de fiestas religiosas y de la comunidad. La primera traducción, overseer, se extrae el sentido de quien supervisa, de la segunda, foreman, como líder o representante, y de la tercera, sponsor, extrae el sentido de patrocinador, es decir, quien aporta o recaba los fondos para, en este caso, la fiesta patronal. El siguiente dominio conceptual se refiere a dichos, refranes y estructuras idiomáticas. En este siguiente ejemplo, vestir santos, tenemos que vestir santo se refiere a quedarse, a no casarse, y a Ixalá lo podría clasificar como una universalización limitada. Nuevamente, el término vestir santos es demasiado oscuro para los lectores y se busca una referencia que también existe en la cultura origen, pero es más cercana y más clara para los lectores del texto traducido. Y de acuerdo a Hurtado Albir, esta se referiría a una amplificación, es decir, a que se introducen precisiones no formuladas en el texto original, cuando menos de manera textual, ya que la idea de no casarse y dedicarse al servicio religioso está implícita en el texto original, pero debe ser explicitada en la traducción. El siguiente ejemplo, la expresión hacer de tripas corazón, tiene el significado de sobreponerse al miedo o a las dificultades, lo cual, de acuerdo con Hurtado Albir, se resuelve con una descripción. Esto es, reemplazar el término o expresión por la descripción de su forma o función. Por su parte, Aixelá lo clasifica como una omisión, nuevamente aludiendo a lo irrelevante u oscuro del término. De esta manera, lo que hace el traductor es simplemente omitir la referencia, pero explicar el término. La clasificación de Axela no incluye una solución como la que propone Hurtado Albir, pero en realidad se resuelve con el mismo procedimiento. Es decir, en su traducción se explica la frase original. En este último ejemplo, las referencias o dobles sentidos a las que se aluden con golpear el fierro dulce y el pisar a una gallina pueden ser entendidas tanto en inglés como en español con la técnica utilizada en ambos casos. Esto es, en Hurtado Albir, un calco,
ya que se traduce literalmente la palabra o sintagma extranjero y que puede ser léxico o estructural, lo cual en este caso son ambos. En la clasificación de Excel se trataría de una repetición, nuevamente definida como la conservación de la referencia original en su máxima medida, lo cual también implica el aumento de la naturaleza exótica o arcaica del término. Ahora, esto no sucede con la expresión ponerse de color de hormiga, ya que en español tiene otro significado. Esto es cuando una situación toma un giro peligroso o riesgoso. Es decir, al traducir The Color of an Ant, no existe tal referencia y por tanto pierde el sentido original. A manera de reflexiones finales, señalaremos que las técnicas más utilizadas por John Upton en The Fair, de acuerdo a la nomenclatura de Hurtado Albir, son la generalización y la adaptación, mientras que, de acuerdo con Excel, serían la creación autónoma y la universalización. Esto quiere decir que la manipulación de las referencias culturales dentro de la obra se da de manera inconsistente, pues ya que es imposible hacer alusión a todas ellas. Esto significa que la lectura se vería demasiado interrumpida si se tratara de explicar cada caso con glosas extratextuales. También significa que se añaden o eliminan precisiones a criterio del traductor, quien debió decidir lo más importante para su cultura receptora y su momento histórico. Finalmente, esto deviene en una traducción al inglés con el sello de la época y la idiosincrasia de Upton, quien reconoce las dificultades de la tarea. Por último, aquí están las referencias utilizadas en esta investigación y en esta ponencia. Muchas gracias por su atención.